Felices estamos de convocarlos. Sabemos que hay muchas personas que se levantaron bien tempranito, no vamos a aburrirlos. Creo que es un encuentro de mucho interés para todos. De alguna forma estamos vinculados a la comunicación como periodistas, profesionales, dueños de medios, y no sé qué otro coordinador provincial vinculado a profesiones muy amplias, pero que sí están involucrados con el tema de la comunicación y el desarrollo de las ideas a través de los medios, que es el motivo de esta publicación. Nosotros queremos saludar, antes que nada, la presencia de nuestro presidente, doctor Leonel Fernández, nuestro director ejecutivo Marco Herrera, el rector del IGLOBAL, don Marcos Villamán, la directora de la Biblioteca Juan Bosch, Aida Montero, el director de las radiodifusoras de comunicación dominicanas de la asociación, José Reyes. Tenemos dos directoras de escuela de comunicación, bienvenidas, Cristina Zapata de UNIBE, Rosa Alcántara de INTEC. Tenemos a Carlos Julio Félix, periodista consagrado de periodismo televisivo en la UAS y aliado de este proyecto, y un comunicador de gran trayectoria. Tendría que pasarme la mañana mencionando nombres de personas que nos ayudaron, que están muchas aquí, pero una a una las iremos mencionando. A Manuela Mezquita no lo he mencionado porque tiene su pastel especial. Voy a leer un poco porque no todos tenemos el don de ciertas personas cercanas aquí de hablar con una fluidez ante grandes escenarios sin leer. Tenemos mucho tiempo aquí, pero no se nos ha pegado ese. Es un don, necesariamente, que no necesariamente se cultiva, sino yo creo que hay que nacer con él. El Centro de Investigación de la Comunicación, Democracia y Desarrollo les da la bienvenida y expresa su agradecimiento a las decenas de personas, estudiantes, periodistas, comunicadores y empresarios, principalmente, que colaboraron para lograr los resultados del estudio que hoy presentamos con el título La televisión de provincias en la República Dominicana. Aquí culmina un largo recorrido que iniciamos de la mano de los capítulos provinciales de Funglode para entrar en contacto con representantes de diversos sectores de una gran parte de los municipios cabeceras de la región sur, este y norte del país para la distribución de los cuestionarios que permitieron la recolección de los datos y las entrevistas necesarias para el estudio. Como verán, se trata de una investigación sustentada en términos metodológicos en el análisis de contenido, con la asesoría del Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, INCOM, y su investigadora María Corominas. El estudio nos permitió reeditar la colaboración con la prestigiosa institución de Barcelona, que es un gran referente en el ámbito académico internacional. Contar de nuevo con la labor técnica y gran pericia del estadígrafo Yamir Encarnación, gracias Yamir, nos permitió explorar y mirar a profundidad un panorama tan amplio como diverso y sacar conclusiones muy precisas. El trabajo del equipo de Editorial Funglode, no veo a doña Noris por aquí, allá está, qué bueno. En las personas de Noris Eusebio, Clara Dobarro, Melba Germán y Elizabeth Sánchez, ha garantizado una calidad en el producto que presentamos. Muchas gracias por su entrega y colaboración. En el texto damos constancia de gran parte de los periodistas y dueños de canales de las 31 provincias del país y del Distrito Nacional que nos ayudaron en la recolección de datos. Queremos destacar con satisfacción el apoyo que nos brindaron estudiantes de comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago y su director Alejandro Esteban Contreras, y la profesora Nelly Ten con sus estudiantes del Centro Universitario Regional del Nordeste de la UAS en Valverde Mao. Agradecemos igualmente el aporte invaluable de los estudiantes de la asignatura Periodismo Televisivo de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y su profesor Carlos Julio Félix, aquí presente, y de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Ven que el abanico es grande, ¿eh? También reconocemos el respaldo del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, y sus directivos, especialmente de su entonces presidente Olivo de León y su secretario general Aurelio Enríquez, por servir de enlaces con parte de los miembros de las provincias para que se sumaran a la tarea de identificar las fuentes de información y avalar nuestro trabajo.
El periodista y profesor universitario, director de prensa de Teleantillas, Adalberto Grullón, prologó el libro con una gran satisfacción para nosotros, porque su trayectoria lo sitúa en un grupo estelar de comunicadores formados en las aulas universitarias y en los platós de televisión con altos estándares de calidad. Adalberto coordinó el informe publicado el pasado año sobre la encuesta nacional sobre la credibilidad e importancia de los medios de comunicación y del periodismo en la República Dominicana, desarrollada por la UNESCO y el Colegio Dominicano de Periodistas. Tengo que dar también las inmensas gracias al presidente de Funglode, doctor Leonel Fernández, quien ha reafirmado su confianza en el SIC Funglode para desarrollar otro estudio pionero en la República Dominicana. Su liderazgo, presidente, es un centro de pensamiento que apuesta a la investigación para potenciar el crecimiento del país, ha sido fundamental para avanzar en los diagnósticos sobre los medios de comunicación en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Con esta publicación, el SIC Funglode consolida su trayectoria, porque es la cuarta investigación que culmina con un texto académico. Recordemos que el Libro Blanco del Periodismo Dominicano fue nuestro primer estudio impreso, puesto a circular en 2011. En 2014 presentamos el resultado del estudio, el tratamiento del VIH-Sida en los medios de comunicación escritos dominicanos. Ahí evaluamos Diario Libre, El Caribe, El Día, Hoy, Listín Diario y El Nacional. El análisis de la programación de la televisión abierta dominicana era hasta hoy nuestra más reciente publicación, puesta en circulación en este mismo escenario en el 2016. Este día ofrecemos una visión más amplia de la industria de la televisión dominicana al compartir una investigación que muestra las características de la televisión de pago. Nos referimos a la televisión que tiene como medio de emisión el sistema de difusión por cable y las más de 100 empresas que lo conforman. Antes de dar paso al equipo que me acompañó en la labor, resumo que logramos un inventario de 135 canales y 1.172 programas registrados en el último trimestre de 2016. El texto se divide en 3 partes. En la primera explica el diseño metodológico y se ofrecen los resultados generales del estudio, en el que se incluyen las características generales de los canales y programas, por ubicación, género y procesos de convergencia que han desarrollado con el uso de páginas web y redes sociales. En la segunda parte se analizan los contenidos religiosos con 2 reflexiones que profundizan los datos revelados. Robert Bueno se refiere a las espiritualidades cristianas hoy y Marcos Villamán a las transformaciones en el campo religioso dominicano. Sobre este particular expondrá en la última parte del acto la periodista Jenny Almonte. Hemos querido dar una relevancia al dato y a la reflexión sobre ella porque realmente fue uno de los grandes resultados de la investigación. En la tercera parte del libro se ofrece el perfil de la industria de la televisión de cada una de las provincias. Es un diagnóstico muy interesante porque podremos ver provincia por provincia qué ofrece como en términos de canales de televisión y de programas. Como indicamos en el texto, la televisión de provincias en la República Dominicana conforma un abanico grande y multicolor. La publicidad oficial y la que sale de los políticos, empresarios y pequeños funcionarios municipales locales sustentan en buena medida el engranaje que hace posible registrar decenas de miles de horas de emisión producidas en las provincias. Esta realidad contrasta con la televisión abierta en cuanto al desarrollo de producciones televisivas que compiten por la audiencia y captan parte de los grandes presupuestos publicitarios privados y gubernamentales. Por último, reproduzco un párrafo del libro que considero fundamental. En este ecosistema televisivo tienen protagonismo particular los propietarios de canales que aportan una cuota sustancial de emprendimiento. Las entrevistas realizadas en las provincias revelan que detrás de las elevadas cifras de espacios y estaciones televisivas también están los empresarios locales que apuestan capital y estimulan a comunicadores y periodistas a llenar la parrilla de sus canales. La investigación dará lugar a debates muy interesantes, porque muestra la fascinación de profesionales y técnicos de muy diversas ramas por incursionar en la comunicación y los medios en abierta competencia con quienes eligieron profesionalizarse en el oficio.
Las presentaciones siguientes les permitirán edificarse un poco más sobre este y otros hallazgos del estudio. Ahora invito a ofrecer unas palabras a Manuel Amezquita, coordinador de los capítulos provinciales de Funglode, para quien pido un fuerte aplauso a modo de agradecimiento por su esfuerzo para que este proyecto fuera realizable. Señores, sin él hubiera sido imposible, porque se conoce el país de cabo a rabo y nos llevó por todas esas avenidas que vimos en el gran espectáculo del domingo. Por ahí anduvimos nosotros con Amezquita, entrando de pueblo en pueblo y visitando provincias, comunicadores. Fue de verdad una verdadera experiencia, y ahora vamos a repetirla con la puesta en circulación del libro en muchos lugares. Bueno, muchísimas gracias, Elina. Muy buenos días a todos ustedes presentes, doctor Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Marco Herrera, director ejecutivo, doctor Marcos Villamán y todos los directivos que nos acompañan. Antes de empezar mis palabras, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí en el día de hoy. Sé que algunos de ustedes nos dejamos de ver en el día de ayer, que fue el último día de los recorridos de invitación que tuvimos, y con todo lo que tuvimos comunicación para hacer posible este acto en la mañana de hoy. Después de haber visto los resultados de esta investigación en la que hemos participado en cumplimiento de nuestra misión, orientada a dar visibilidad a las modalidades productivas que se desarrollan en las provincias de la República Dominicana, nos complace ser parte a la vez de su publicación impresa. Los datos recopilados y analizados nos revelan una intensa actividad mediática en todo el territorio nacional y se convierte en la comprobación de lo que tantas veces se comentan en tertulias y tribunas públicas y privadas. Las provincias tienen tantas voces como intereses propios. Desde mucho antes de su conformación y posterior presentación ante la sociedad del país, en el año 2015, los capítulos provinciales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode permitieron a la institución y su sede aquí en Santo Domingo adentrarse en el corazón de los municipios dominicanos, al este, norte, sur y oeste del país, y valorar sus atractivos y desarrollos y carencias. Con el Centro de Investigación de la Comunicación de Funglode, reparamos en la necesidad de auscultar el aporte mediático de nuestras comunidades a un sector caracterizado por una diversidad de proyectos empresariales de todas las dimensiones posibles. La televisión de pago tenía que ser un punto de partida en la indagación por su visible auge, impulsado y sostenido en gran medida por la estabilidad democrática y económica alcanzada en nuestro país. Las voces que son todos ustedes, que desde las televisiones de las provincias enarbolan ideas, demandan cambios, informan sobre hechos y entretienen con modismos propios de cada comunidad, devienen en manifestaciones de libertad de expresión a la que un centro de pensamiento como Funglode no puede estar ajeno. Son muchas las lecturas que pueden y deben salir de esto. Y en nuestro propósito con el SIC Funglode, que los lectores valoren las informaciones aquí recopiladas, las interpreten y contribuyan con nosotros a poner en valor el aporte que hacen desde las provincias, desde las empresas, los productores y los talentos de la televisión de pago de la República Dominicana. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos que este sea un insumo que venga a aportar al debate televisivo y de medios de comunicación en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Edel Aguasanta y yo soy investigadora del SIC Funglode. Para entender el sistema mediático dominicano, debemos de hablar de su modelo de negocio, que tiene como plataforma principal los sistemas de difusión por cable. Los registros oficiales y privados indican que son 90 las difusoras que operan en las 31 demarcaciones en que se divide la República Dominicana. Las cableras, nombre utilizado en las provincias y entre los técnicos del sector para referirse a las empresas de difusión por cable, tienen perfiles muy diversos. Es en un mercado cuya regulación se ha manejado históricamente con mucha flexibilidad. Las inversiones empresariales que buscan multiplicar capitales conviven con las que tienen como objetivo garantizarse cuotas de poder mediante la tenencia de medios de comunicación.
Entre los hallazgos del estudio resaltamos la cantidad de canales por provincia. Como podemos ver, en la Altagracia y en el Gran Santo Domingo son las demarcaciones con mayor cantidad de estaciones televisivas, seguidas de La Vega y La Romana. Cuando vemos el gráfico en su conjunto, podemos inferir que el desarrollo de una comunidad está muy vinculado a su expansión o limitación en cuanto a la industria televisiva. Son los casos de Pedernales, Elías Piña, Bauruco y Azua, donde también cabe destacar el espíritu emprendedor de los dueños de los medios al que nos referimos anteriormente. En cuanto a la cantidad de programas por provincia, pudimos establecer el liderato de La Vega, seguido del Gran Santo Domingo, según indica este gráfico que pueden ver en pantalla. La existencia de un canal religioso del Obispado de la Diócesis de La Vega con un gran caudal de programas explica el porqué de estos resultados. En el otro extremo se sitúa la provincia Independencia, donde los 2 canales de Telecabrito carecen de programación local por la falta de recursos económicos. Esta realidad la comprobamos durante la visita a la provincia y la entrevista del propietario de la empresa, quien manifestó la dura tarea empresarial que desarrolló por los escasos ingresos de la comunidad. El servicio de televisión por cable en la zona, que cuesta entre 200 y 300 pesos, sirve sin embargo de medio de transmisión de los canales de televisión abierta que emiten desde Santo Domingo. Por otra parte, el estudio también se enfocó en establecer la cantidad de canales según su contenido o especialización. Se encontró que los contenidos religiosos son predominantes. No me voy a referir al tema porque mi compañera Jenny Almonte hablará al detalle. Sí merece destacar que durante el estudio se pudo registrar el primer canal dedicado a cine, Caribbean TV RD, que emite su programación a través de varios sistemas de cable. En cuanto al género de los programas, también analizados dentro de la investigación, se determinó que la actualidad informativa cumple con un 55.6% en el universo de espacios. Este resultado incluye los noticieros. Los contenidos divulgativos representan el 27.8%, mientras el entretenimiento abarca el 14.2%. Llama la atención que los contenidos infantiles y juveniles son muy escasos. Este es un resultado similar al que registramos en el análisis de la programación de la televisión abierta dominicana. La profesión u oficio de los talentos revela un panorama muy interesante de la televisión de provincias. El hecho de que educadores superen a los políticos y de que los médicos y cocineros se encuentren entre los profesionales que más abundan en la televisión reproduce el fenómeno de la televisión abierta y muestra la tendencia a ampliar la gama de contenidos desde enfoques que superan la agenda informativa y política del país. Los abogados son los que más conducen espacios en la televisión de provincia, seguido de los pastores, lo que pone de relieve la expansión de los espacios evangélicos y protestantes identificados. En cuanto al género, los hombres dominan la televisión dominicana, como pueden ver. Cuando se relaciona el conjunto de profesionales con los espacios televisivos, suman el 77.3% y las mujeres el 22.7%, mientras que los directores de los canales suman el 20.6% las mujeres y el 79.4% los hombres. Ahora le doy paso a mi compañera Danielis Fermín, quien les hablará sobre la utilización de las redes sociales en canales y programas. Muchas gracias. ¿Quiénes de aquí no se informan a través de las redes sociales? ¿Quién no se informa? Entonces, por esa realidad, nosotros nos vimos en la obligación de indagar sobre qué hacen los canales y los programas de televisión en las redes sociales. ¿Están, no están? ¿Cuál es su cantidad? Con los datos recopilados, se determinó que el 65.7% de las estaciones televisivas tienen páginas web, pero solo el 47.7% las actualizan.
En cuanto a los programas, el 11.8% tienen un portal propio y de ellos el 9.5% publican periódicamente, como pueden ver aquí en pantalla. Las transmisiones en vivo que permiten las redes sociales y las páginas web son herramientas utilizadas por los productores y conductores de programas para alcanzar a un público que no está pendiente al televisor, pero que quiere estar informado. Las estaciones promueven su programación y transmiten en vivo sus contenidos. Los programas, de manera independiente, incluyen parte de sus emisiones. Es evidente que la inversión de los canales en el desarrollo de sitios web para ampliar sus estrategias de difusión es muy superior a las que realizan los programas. Esto se explica por la mayor solvencia que tienen las empresas propietarias del canal, la cual le permite convertirse en soporte de los pequeños inversionistas dedicados a la producción de espacios televisivos. Un resultado similar se verifica en el uso de las redes sociales, incluidos en este estudio, Facebook, Twitter y YouTube. Se constató que el 79.9% de los canales utilizan al menos una de estas plataformas para ampliar su audiencia en la red. En el caso de los programas, este porcentaje se reduce a un 43.72%. El 65.7% de los canales tienen cuentas en Facebook, pero menos de la mitad, el 47%, están actualizadas. Cuando se contabilizan los programas que utilizan esta red social, se constata que, aunque el porcentaje se reduce a un 33.1%, la cifra alcanza los 388 espacios y resalta el hecho de que el 26.1%, 306 programas, actualizan el contenido, con lo que se verifica un uso significativo de este medio de difusión, recordando que son 1.172 programas. Estos hallazgos muestran la tendencia que existe en las provincias a incorporar herramientas novedosas para alcanzar públicos objetivos. El uso frecuente de Facebook Live para hacer transmisiones en vivo fue verificado cuando se indagó sobre el uso de las redes sociales por municipio. La transmisión de programas completos a través de la plataforma de Facebook la asumen los productores de forma independiente y en menor medida los canales. La estrategia de difusión se verificó especialmente en La Vega, Elías Piña, Pedernales y La Romana. Los espacios dedicados a comentar la actualidad informativa son los que utilizan con más frecuencia este recurso. El 43.3% de las estaciones televisivas tienen un canal de YouTube, pero la mayoría, el 68.7% de ellas, no suben videos. Los programas también están rezagados en este apartado porque constituye el 25.1% del porcentaje de espacios con canales propios y se reduce al 15.4% los que actualizan. Twitter, como se ve en pantalla, es utilizada por el 43.3% de los canales y se reduce a un 26.1% el porcentaje de los que tuitean con frecuencia. En los programas, esta red está mucho menos presente, ya que solo el 17.4% tiene una cuenta y poco más de una décima parte, el 13.1%, se actualiza al menos semanalmente. A pesar de que no fue objeto de estudio, se verificó a WhatsApp. Se resaltó en las entrevistas con propietarios y conductores de espacios. Los realizadores lo utilizan para recibir denuncias de sus televidentes y noticias. Además, a través de esta aplicación, reportan su sintonía y dan comentarios como parte de una sección interactiva que tienen en los programas. En base a estos datos, es preciso exhortar a los dueños de canales, productores y conductores a seguir explotando las redes sociales para maximizar el alcance de sus emisiones y así llegar a más televidentes. Gracias, y a continuación les dejo con Jenny Almonte, que nos hablará sobre el predominio de las emisiones religiosas en la televisión de Provincia Dominicana.
Como ya han adelantado mis compañeras, vamos a hablar ahora un poco sobre la relevancia de los contenidos religiosos en la televisión de pago. Con esta investigación, nosotros logramos determinar que en la televisión que se produce en las provincias dominicanas, los contenidos temáticos o divulgativos ocupan el 27.8%. Estos son todos los que son programas temáticos. Y de este conjunto, casi la mitad son espacios religiosos, un 8.4% programas protestantes y un 5.2% programas católicos. De 1.172 producciones locales, 98 son espacios destinados a la propagación de las doctrinas evangélicas y protestantes, mientras que 61 son espacios dedicados a la difusión de la fe católica. De esos 61, en los que se incluyen las transmisiones de misas, 29 son aportados por un solo canal, La Voz de María de la Diócesis de La Vega. Este escenario se asemeja un poco al de la televisión abierta, en la que el 75% de los contenidos religiosos está directamente relacionada con la cantidad de programas de Televida, canal de la Iglesia Católica Dominicana. Como vemos en el gráfico, aquí sí. Como vemos en este gráfico, La Vega encabeza las provincias desde donde se produce y emite mayor cantidad de contenidos católicos, seguida de Santiago con 6 y Duarte y Hermanas Mirabal con 4 cada una. También podemos observar que en 17 provincias no hay programas católicos. Asimismo, ahora vamos a ver la cantidad de programas protestantes según las provincias. Aquí vemos que es en La Romana donde se produce la mayor cantidad de programas de contenido protestante, 12 espacios. Solo en 10 provincias dominicanas no se producen programas protestantes, pero en las restantes hay al menos uno. En este gráfico podemos ver un panorama general de la cantidad de programas católicos y protestantes en cada una de las provincias. Como ustedes pueden apreciar, en 9 de ellas no se producen espacios de contenido religioso. En cuanto a los canales temáticos en las provincias, nuestra investigación registró 13, y entre ellos los religiosos protestantes alcanzan mayoría con 6. Estos son R-Vida, Comunión TV, Bendición TV, Cielo TV, Cristovisión y Dios TV. El total lo completan un canal católico, 1 de cine, 2 de turismo, 1 cultural, 1 de música urbana y 1 de orientación familiar. Al encontrarnos con estos resultados, consideramos oportuno incluir en esta publicación que hoy estamos presentando las reflexiones del coordinador académico del Seminario Bautista de República Dominicana y miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, Robert Bueno, y del teólogo Marcos Villamán, rector del I-Global, quienes comparten razones que a su juicio explican el despunte de los contenidos religiosos en la televisión dominicana. Para concluir con esta parte, vamos a citar algunas líneas de los textos compartidos por las firmas colaboradoras. De acuerdo con Bueno, cito, la irrupción de los medios masivos de comunicación como vehículo de promoción del mensaje cristiano ha desencadenado una diversidad de formas inimaginables 2 décadas atrás. Nos encontramos con un panorama religioso visiblemente complejo que crece numéricamente y sin parar y que reclama activamente un espacio en la arena pública. Fin de la cita. De Villamán compartimos una parte de su reflexión que nos ayuda a entender un poco el auge de los contenidos religiosos que se destaca en este estudio. Cito, desde el año 1910 y hasta el 1970, alrededor del 90% de la población dominicana se reconocía como perteneciente al catolicismo romano y el 10% restante se repartía entre las diferentes confesiones, protestantes o evangélicas, y los que no participaban de ninguna de las expresiones religiosas existentes. Hoy, en el 2017, alrededor del 60% de la población se reconoce católico romana y en torno a un 20% se define como evangélica en sentido general. El 20% restante se reparte entre los que dicen no pertenecer a ninguna confesión o se dicen no creyentes. En otros países de la región, estos cambios en la pertenencia confesional
han sido aún más dramáticos. Fin de la cita. Agradezco su atención y ahora voy a invitar al escenario al periodista Junior Félix, propietario de Pedernales TV Diferente, el único canal que emite desde Pedernales y corresponsal de CDN Canal 37 en la provincia, quien nos contará un poco sobre su emprendimiento como comunicador y las razones que lo motivaron a la creación de su propio canal de televisión. Saludos y muchísimas gracias. Para mí de verdad que es un placer, un privilegio estar aquí en la fundación del expresidente Leonel Fernández. Cuando lo vi allá, presidente de Nueva York, de verdad que compartimos mucho y me dejó una gran experiencia. Manuel, Amezquita y Elina, dos columnas principales para que esta actividad se esté dando como está. Miren, voy a empezar con una frase que dice, o yo me la he acuñado, que en los pueblos donde hay pocas oportunidades, la creatividad es lo que cuenta. En el año 2008, empujado de una manera obligatoria, digo empujado porque yo no quería irme para Pedernales, pero tenía voluntad de crecimiento personal, profesional, económico. Una vez estando allí en Pedernales, trabajaba para una institución pública, yo dije, pero esto es lo que no me gusta. Yo estudié periodismo, el periodismo que me gusta. Soy sobrino de Carlos Julio Félix. Puse un programa de radio que tuvo mucho éxito, pero 2 años después no correspondía o no quise corresponder a los lineamientos del dueño de la emisora. Me sacaron de la emisora, fui a otra emisora y estando en esa emisora entonces, el dueño del cable, llamado Dago Sena, me dio la oportunidad que yo, ese programa, aparte que lo transmitía en el pueblo, lo grabara y lo pasara entonces al canal de televisión local. 4 años después, el canal de televisión se cae por X motivos y duré 2 años solamente con el canal, con el programa de radio. Luego yo me dirijo a Dago, le digo, Dago, yo quiero que tú me des la oportunidad no solo de tener el programa como director de 1 hora, sino ser propietario del canal. Antes se pensaba, antes tú decías, wow, el dueño de un canal de televisión tiene mucho dinero, esa persona, porque la estructura, la maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. No, ahora un canal de televisión es una fibra óptica. Una fibra óptica es un cable con filamento pequeño, una computadora, un receptor, un transmisor, y por ahí se transmite al canal principal matriz y sale la señal en toda la comunidad de Pedernales. Dago dijo, tú eres una excelente persona, te veo muy motivador, tú quieres crecer, me dio la oportunidad de tener ese canal de televisión en Pedernales y así yo me convierto en propietario de un canal de televisión local de mi provincia. La experiencia hasta ahora ha sido dulce y ha sido agradable. ¿Por qué? Porque tengo que jugar con la programación. La programación es que en las noticias, ustedes saben, que afectan intereses de los políticos. He sido un poco fuerte, ya han llamado al director o el dueño del cable para que me someta a obediencia y él dice, yo no sé de eso. Ahora el que sabe es él. Ahora yo tengo más fuerza en el canal de televisión. Muchísimas gracias. Lo que él no dijo, tal vez por humildad, es que él tiene su estudio en un lugar que nosotros un poco alucinamos cuando llegamos. Es un pequeño estudio y él tiene 3 sets en un espacio que viene siendo como la mitad de este espacio aquí. 3 sets diferentes, 2 cámaras. Creo que la diáspora de Pedernales lo ayudó con las cámaras de televisión, según nos explicó. Es decir, que es un emprendedor nato y hemos mostrado que cuando se quiere se puede. Yo tuve un lapsus ahorita y no saludé al presidente de la Asociación de Comunicadores Cristianos que nos acompaña aquí junto con el antiguo presidente. Gracias por venir. Ellos se han vinculado a nosotros desde hace ya 2 o 3 años realizando actividades aquí con comunicadores cristianos. Gracias de verdad por venir.
Yo me imagino que se irán aquí muy satisfechos con los resultados del estudio. No sé si alguien quisiera comentar. Mi nombre es Dani Ramírez, director, fundador de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos. Me acompaña el presidente actual, Alexis Rodríguez, oriundo de Santiago. Y le agradecemos a Lina siempre pues el respaldo que nos ha dado como institución. Hace ya 11 años fundamos la institución. Y me siento muy satisfecho por las cifras, obviamente muy buenas, pero quiero señalar algo importante. Si el factor económico es muy importante en esto, en el desarrollo de los programas cristianos. Casi todos en su mayoría tiene que ser, como dicen por ahí vulgarmente, a costilla. O sea, nosotros no recibimos los programas de televisión cristianos, de radio y televisión, no recibimos ese dinero, ese flujo de dinero que reciben, y estoy hablando de los cristianos evangélicos protestantes, que reciben los católicos. O sea, eso quiere decir que si nosotros tuviéramos un apoyo del gobierno directo y de instituciones y de empresas, yo creo que esas cifras pueden ser el doble o el triple. Dios le bendiga. Carlos Julio Félix quiere decir unas palabras. Si no es pregunta, quiero hacer un comentario. En primer lugar, yo quiero felicitar al equipo que hizo este trabajo. Una buena herramienta, excelente herramienta, profesor, ¿cómo está usted? Excelente herramienta para que podamos analizar posteriormente. Pero quiero decirle que cuando yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el año 83, yo recibí la asignatura de Sociología de la Comunicación de parte de mi querido profesor, el expresidente de la República y presidente de esta fundación, una persona que llena de orgullo a toda la República Dominicana y al continente, digamos. Y digo al continente porque estando una vez en Washington, en uno de esos cursos, de esos diplomados, una mexicana me dijo, ¿conoces al presidente de tu país? Y le dije, sí, por supuesto, me dio clase. Y dice, sí, lo conoce. A veces no me explico por qué he visto crítica en las redes sociales o en la internet, mejor dicho, que era más bien la internet, cuando México se pelaría por tener un presidente como ese. Y yo le dije, bueno, no solo México, yo creo que tiene capacidad para ser el de la OEA, secretario general de la OEA. Y ella fue más lejos y dijo, yo diría de la ONU. Y le digo esto porque cuando yo estudié en la universidad, yo tuve ese profesor que siempre analizamos con los demás compañeros y siempre decimos que él le llevó 30 años de adelanto a la República Dominicana. Miren, cuando ustedes hablaban, por ejemplo, de los años en que estudiábamos ahorita y planteaban de la televisión en esos tiempos, hacía nada más 14 años que había estado la televisión a color en la República Dominicana. Y apenas se hablaba de McLuhan, no muchos lo entendían y él desmenuzaba el tema cuando nos hablaba del matrimonio entre el satélite y la televisión con el planteamiento de Marshall McLuhan de que el mundo era especie de una aldea global. Y en efecto, eso es lo que está mirando ahora este escenario con respecto a esta investigación. Es que esas predicciones que la planteaba incluso el profesor en aquellos tiempos, estamos hablando de 30 años, perdone que lo delate con la edad. Estamos hablando en ese tiempo, miren a dónde llegamos. Yo, por ejemplo, que era corresponsal de la cadena Telemundo hasta no hace mucho, digamos, en la tragedia de Imaní, en el año 2000, por cierto que había hecho un reportaje cuando él llegaba a la tragedia para plantear al país la situación, pues nosotros teníamos que salir corriendo en el vehículo, pararse en una estación de gasolina, dejar el vehículo después de usar un helicóptero en Herrera, coger un motoconcho y este hombre hablando con un celular con Miami en un motoconcho. Eso ya no se ve. Es que ahora los corresponsales, y es el caso de Junior, los corresponsales lo hacen directamente desde sus comunidades por más apartadas que éstas sean. Y eso era lo que había planteado en perspectiva el profesor. Lo que se veía que venía no solo para el mundo, digamos, República Dominicana, un país de 48.000 kilómetros cuadrados,
suelto en el Caribe. No estamos hablando de una nación desarrollada, no estamos hablando de Canadá, ni siquiera Brasil, que al tener 8 millones de kilómetros cuadrados, su televisión casi siempre ha sido satélite. No hay manera de que Brasil pueda llegar a todo el país que no sea vía satélite. De manera que este trabajo, esta investigación, nosotros debemos valorarla y destacar también, por supuesto, un aspecto muy importante, que el aporte del expresidente Fernández, el hombre, el joven que más ha llegado a la presidencia de la República, 3 periodos, eso es una cosa demasiado grande, creo que solo un presidente le ha llevado. Ese aporte que ha hecho el presidente Leonel Fernández no solo ha sido desde el punto de vista de lo académico en la universidad, ha sido también un aporte desde la Fundación Global. ¿Qué quiere decir eso? Y yo soy un egresado de algunos de los cursos importantes, donde hemos tenido profesores de Latinoamérica y de Europa, sin gastar un pasaje. Un curso que pudo haber costado un año $500,000 o $1 millón de pesos, nosotros lo tenemos aquí con $50,000 pesos con los profesores aquí, con la misma calidad como si hubiésemos sido egresados, por supuesto que son apoyados por universidades europeas. En el caso del que hice aquí fue por la Universidad de Salamanca. De manera que ese aporte que ha hecho el señor presidente Leonel Fernández a través de la Fundación Global, nosotros no tenemos los dominicanos con qué pagarlo. Y eso eleva la autoestima a todos los profesionales de la República Dominicana. De manera que yo pido que todos nos paremos y le demos un gran aplauso al señor presidente por este gran aporte que ha hecho a la República Dominicana. Se ve que en todo, incluyendo las investigaciones y en la televisión, es para adelante que vamos. Bueno, vamos a terminar el acto y antes saludar a don Adriano de la Cruz, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, que nos acompaña. Me piden la palabra por aquí, alguien a quien no se le puede negar. Gracias, Elina. Bueno, es que Carlos Julio me ha estimulado a decir algunas cosas acá. Yo pienso que este trabajo que ponemos en circulación hoy, ¿no?, sobre la televisión de provincias, y que es la continuación de otros a los que ya ha hecho referencia Elina, es parte, pues, de un deseo que teníamos de muchos años atrás, cuando éramos profesor de la Cátedra de Sociología de la Comunicación, de crear una generación de investigadores de la comunicación en la República Dominicana. Eso, de alguna manera, lo había iniciado muchos años atrás, en los años 70, quizás a fines de los 60, el padre Villaverde. Adriano le conocía muy bien, era profesor de la Facultad de Humanidades, de la Escuela de Comunicación. El profesor Alberto Villaverde, que no era dominicano. Yo creo que el profesor Villaverde era cubano y terminó sus días en Puerto Rico, es lo que tengo entendido. Él introdujo, de alguna manera, los temas de investigación de la comunicación y tenía una pequeña librería especializada en temas de comunicación cercano a la catedral, o al lado de la catedral, ¿no? Y los que nos interesábamos por el tema visitábamos mucho esa librería en aquella época. Bueno, cuando impartía, pues, la docencia de Sociología de la Comunicación, el interés era cómo crear un grupo de investigadores. Pero ustedes recuerdan que solamente teníamos un semestre y para desarrollar eso se requería más tiempo. Un poco veíamos las teorías, las corrientes de pensamiento, lo que tiene que ver con teorías de opinión pública, propaganda, etcétera, y eso generaba como un interés, pero faltaba lo otro. En el tiempo, esa tradición de interés por los temas de comunicación en el país se perdió. Y solamente, pues, había la parte de desarrollo de destrezas y habilidades para el ejercicio de la comunicación, pero no investigación de la comunicación. Yo sentía que para desarrollar, digamos, investigadores del área, lo fundamental era entender las metodologías de investigación. Y eso no lo teníamos en el país. Hablábamos de las corrientes, o sea, análisis de contenido, ¿verdad?, de la comunicación, que siempre ha sido lo gráfico,
análisis hemerográficos de la comunicación, análisis cualitativos, pero en todo se requería algún tipo de formación en estadísticas y además de investigación empírica, y eso no lo teníamos. Al crear el Centro de Investigación de la Comunicación, partíamos de esa premisa. Hay algunas carencias metodológicas de investigación que no tenemos cómo suplirlas. Y para eso entonces hicimos alianzas con universidades en el exterior. Le decía Lina que teníamos que prestar atención a la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAB, la UAB, que se especializa en estos temas. Pero en adición veíamos otras universidades y en el caso de América Latina, una alianza que hemos desarrollado con CIESPAL, que después de mucho tiempo de estar cerrada, ha vuelto a reabrir sus puertas en Quito, en Ecuador, y lo interesante es que investigadores latinoamericanos, argentinos, brasileños, mexicanos, acuden ahí, y uno entra en esa red de investigadores de la comunicación latinoamericanos. Entonces, entre los españoles en Europa, en Francia también hay una escuela interesante de investigadores de la comunicación, y lo que tenemos en el caso de CIESPAL, donde se agrupan los mexicanos, los argentinos y los demás, era entonces crear la escuela dominicana. Y yo creo que con los 4 trabajos que ya hemos hecho, ya se nota que hay una sistematización en estudiar los temas de comunicación, pero nos hace falta más, y nos hace falta crear más investigadores de la comunicación y estar muy atentos a lo que eso representa para la República Dominicana. Porque el tema de la comunicación no es aislado, o sea, eso es parte de un todo que tiene que ver, ¿verdad?, con la familia, con las escuelas, con las universidades, entonces medios de comunicación, de cómo se influye en un país para fortalecer mecanismos democráticos de participación. Entonces, el tema comunicacional para nosotros es clave, en el sentido de ese soy yo, que esto es el teléfono mío. Era yo, sí, que normalmente no lo tengo con timbre. Entonces, Elina, pienso que el próximo paso justamente es en identificar jóvenes interesados en desarrollarse como investigadores de la comunicación para que tengan el adiestramiento, la capacitación que les permita estudiar los temas de televisión, de la prensa escrita, de redes sociales. Hay que empezar a investigar las redes sociales en República Dominicana. Y ya sabemos que hay las métricas que se utilizan, etcétera, ¿verdad? Y entonces, generalmente, eso no es un trabajo que hace una persona, es un trabajo de equipo, donde hay especialistas de distintas áreas. Hay quienes son estadígrafos, como es el caso de Yamil. Entonces, él busca las gráficas, busca los datos, le da sentido, y esto se expresa en esos términos. Entonces, yo felicito al equipo, felicito a Elina, y debo decir que tanto Elina entonces como Carlos Julio eran de los estudiantes míos de aquella época. Y me siento en ese sentido muy gratificado, muy jubiloso de saber que esa generación de ustedes se interesó por esto y que por tanto ahora ustedes tienen la obligación de pasar la antorcha. Bueno, muchas gracias.